Pues estamos con ustedes, queridos oyentes, de nuevo en La Pica en Flandes, en esta segunda parte, y vamos a abordar un monográfico continuación de otros anteriores sobre las fuerzas blindadas, los carros de combate, por parte de don Fernando Platón, pero en la primera parte le he interrumpido porque no sé, me hemos quedado fuera de tiempo y estaba explicando una cosa muy interesante en relación al general Queipo de Llano y su papel, digamos, en la rebelión de la República. En fin, don Fernando, expláyese antes de su exposición, que es muy interesante conocer ese aspecto. Sí, es muy curioso y olvidado y negado porque, claro, la historia se tergiversa y se engaña. Ya se ha hablado muy bien esas supuestas víctimas de la represión de Keipo, que solo les faltaba adjudicar las de Camboya, pero bueno. Y es la figura de Keipo en relación a la República. Y es que ahora se pone como la maravilla y el paradigma de la democracia. Bueno, pues de las personas que trajeron la Segunda República a España, una de las figuras más destacadas es Queipo de Llano, porque precisamente la rebelión del año 31 en Jaca, digamos, fue allí porque fue el único sitio donde no se enteraron que se había desconvocado. Pero de esa rebelión, que tenía que ser general en toda España, el jefe militar de la rebelión era precisamente Queipo de Llano. Y por eso lo que comentó el coronel Collins de que se había tenido que exiliar. Y bueno, y quien trajo la república fue uno de los que conspiró para cargarse la república del Frente Popular. Pero todavía más curioso resulta que, claro, cuando se fue Queipo de Llano hubo que buscar un sustituto, un nuevo jefe militar de la conspiración republicana. ¿Y quién fue? Pues el general Cabanellas, que en julio de 1936 mandaba la quinta división en Zaragoza y también se sublevó. Es decir, los jefes militares que trajeron la República se sublevaron precisamente contra el Frente Popular. Por lo tanto, tan buena no debía ser. Bien, y ahora pues vamos a... Dicho lo cual, si me permite un momentito, don Fernando, simplemente Sí, aclarar, en relación a esto que ha hablado, que es muy interesante, es decir, vamos a decir, la influencia republicana en estos dirigentes de lanzamiento de la guerra civil, de mando nacional, destacar que si se le va a quitar la laureada de San Fernando al general Franco, quizá a lo mejor también habría que quitarle la laureada al capitán Galán, porque el capitán Galán, don Fermín Galán, que es un laureado de la Legión, por cierto, cuya laureada ha sido respetada durante todo el franquismo, hay que reconocer que se sublevó en el año 30 en Jaca contra la legalidad vigente instituida, que era la monarquía de Alfonso XIII. Entonces, si nos ponemos a hacer un ajuste de cuentas, a lo mejor se les cae el mito de ese gran, digamos, promotor, ese mártir de la República o de la Segunda República, que fue el capitán Fermín Galán. Es decir, y destacar eso, que durante el franquismo esa laureada se respetó, aunque había mucha gente que no estaba de acuerdo, y eso hay que reconocerlo, porque fue dado por la Segunda República en un expediente un poco controvertido, siendo los expedientes de la laureada muy exigentes. Entonces, si se quitan unas, a partir de ahora ya vamos a revisar hasta la primera de todas las laureadas de San Fernando, por cierto, que se la dio al general Wellington, el general del Ejército Especial Británico, responsable de las matanzas de Badajoz, y el que de alguna forma arrasó por donde pasó en la península ibérica. Es decir, a lo mejor esa primera laureada también hay que revisarla, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, cedo la palabra a nuestro historiador de cabecera. Adelante, don Fernando. sí, tienes toda la razón en que en la terminología actual estaríamos admitiendo la laureada en un golpista. Pero bueno, pero es que esas cosas se han estado respetando toda la vida. Como bien se ha dicho, normalmente se luchaba contra vivos y no contra muertos. Pero, digamos, el gobierno actual prefiere luchar contra los muertos. Creo que va a solucionar los problemas de la invasión púnica de España en el siglo III antes de Cristo. Pero como bien decía el general Collins, el paro no lo va a solucionar. Bien, pues ya volviendo a temas históricos, y hemos estado hablando mucho de los carros de combate en España.
Ahí quienes nos han seguido en las distintas radios, sobre todo en la etapa anterior pues lo conocen, que empezamos desde los primeros Renault FT17 y ahora, bueno, pues en esta nueva etapa queremos seguir y ahora que ya llegamos a lo que ya son épocas más modernas y vamos a hablar de los carros de los años 70 y 90. Épocas difíciles, pues se habla mucho de recortes de gobierno, cómo afectan y se recriminan entre los distintos partidos recortes que otro efectúa. Pero curiosamente hay un ente dependiente del Estado en el cual todos hacen recortes y ninguno se lo recrimina al otro, las Fuerzas Armadas. Y nuestras fuerzas acorazadas saben mucho lo que es sufrir y vivir con recortes, escasez presupuestaria y alargar la vida operativa de los medios a disposición por encima de lo que sería recomendable y lo practicado en naciones de nuestro entorno. Como vimos en los años programas anteriores, en los años 50 el ejército recibió carros de combate que habían sido diseñados a principios de dicha época, por lo cual hasta mediados de los años 60 su equipamiento era moderno y en línea con las naciones de nuestro entorno. Como ya comentamos, la vida operativa se alargó enormemente, llegando hasta finales de los 80 y principios de los 90, tanto por el resultado que dio por los recortes como por el resultado que dio la opción de sustitución elegida, que fue el carro de combate francés AMX-30. Y es que a mediados de los años 60, con la introducción de nuevos modelos de carros de combate en Europa, ya de diseño europeo, que sustituían a los recibidos de la ayuda americana, el ejército español también buscó renovar su material, iniciándose en 1966 a la búsqueda de un modelo idóneo, y se eligió el carro de combate Leopard alemán. Pero razones políticas impidieron que pudiera llevarse a cabo la adquisición del mismo, por lo cual se acudió a la única otra opción posible en Europa, que fue la del carro francés AMX-30, firmándose en 1970 un protocolo de colaboración. Se han dicho distintas razones de los motivos políticos de dicha adquisición, incluyendo la búsqueda de colaboración francesa con ETA, pero nada más lejos de la realidad. Las razones políticas que llevaron a la adquisición del carro francés fue la negativa británica a la venta a España del cañón L7 de 105 milímetros de diseño inglés. Este cañón equipaba al carro alemán y curiosamente mantenía casi un práctico monopolio sobre los cañones de carros de combate, porque tanto los suecos, los suizos, los japoneses, casi todas las naciones habían adoptado este cañón. Por lo cual el cañón francés que equipaba al MX-30 era prácticamente la única opción disponible. Esta negativa inglesa se debía a la firme postura adoptada por el gobierno español en la reclamación de Gibraltar y el cierre de la frontera con la colonia británica. En el caso y se extendió a más armas, en el caso de los carros de combate no fue desfavorable, pero se extendió al deseo de la Armada de adquirir las fragatas de clase Linder británicas, y el premier británico Wilson lo negó, y la Marina Española se dirigió a Estados Unidos con bastante éxito, porque se adquirió el diseño de las fragatas clase Knox, y de ahí la colaboración con Estados Unidos ha ido creciendo y ha permitido el desarrollo de una muy interesante industria naval española. O sea que en esa parte fue buena. Bien, pero volvamos a los carros de combate. El AMX-30 era un carro de 36 toneladas, armado con un cañón francés de 105 milímetros, y aunque menos eficaz que el Leopard, sí que resultaba adecuado a las exigencias de la época y una importante mejora para los carros de servicio en España. Y un hecho destacado de este carro es que fue el primero fabricado en serie en España, pues el acuerdo con Francia establecía la fabricación en territorio español de 180 carros, con un porcentaje de nacionalización creciente en la producción, que a partir del carro número 60 era al menos del 65%.
Santa Bárbara, el contratista principal que lo produjo en su centro de las canteras en Sevilla, participando también numerosas empresas que fabricaron distintos componentes del carro. Pero como el primer vehículo de producción nacional no se esperaba hasta 1974 y la situación en el Sáhara era cada vez más tensa, se optó por adquirir ya en 1970 19 ejemplares fabricados en Francia, de los cuales 18 fueron enviados al Sáhara y formaron la compañía de carros medios Bacali en el tercio sahariano Juan de Austria. El nombre de la compañía era el apodo por el cual era conocido el primer carrista legionario que fue baja en 1936. La unidad fue organizada en octubre de 1970 y su uso en el desierto planteó numerosos problemas, ya que era un carro que no estaba adaptado a sus duras condiciones. De hecho, cuando el mismo modelo fue vendido a Arabia Saudita por Francia, se realizó una remodelación bastante profunda del carro para poder adaptarlo al desierto. En 1975, tras el abandono del Sáhara, la unidad de carros de la Legión fue disuelta, los carros trasladados a la península e incorporados al Regimiento de Infantería Mecanizada Huarrás 55. En cuanto a los carros fabricados en España, que fueron denominados AMX-30E, las primeras 5 unidades se entregaron en 1974 al ya mencionado regimiento, Huarrás 55, y la siguiente unidad en recibirlo fue el Regimiento de Infantería Acorazada 61 Alcázar de Toledo, equipándose posteriormente el resto de unidades de la División Acorazada Brunete. Finalizado el primer contrato, se firmó en 1979 otro por 100 unidades adicionales entre 1979 y 1983, con la particularidad de que a partir del vehículo 200 España adquiría la patente, lo cual permitía tanto aumentar el porcentaje de nacionalización y la realización posterior de importantes modificaciones en los vehículos. En total, España adquirió 299 carros AMX-30, 19 procedentes de Francia y 200 fabricados en España. Teniendo el carro buenas cualidades con el diseño de la torreta, adoleció siempre de un gran problema con el embrague, que requería una conducción experta y delicada, lo cual, unido a algunos otros problemas en caja de cambios y refrigeración, redujo en gran medida su eficacia operacional, llegando en ocasiones a unas tasas de disponibilidad de vehículos de solo el 25%. Ante estos problemas, ya en 1979 comenzaron los estudios para modernizar el carro, centrados básicamente en su motorización. Hubo diversos prototipos y, tras largos años de desarrollo, gastados básicamente por la falta de presupuesto, se llegó a realizar en serie 2 proyectos distintos de mejora. El primero y más sencillo fue el denominado AMX-30E R1, donde aquí la modificación fue la sustitución de la transmisión original por una americana automática mucho más dura y sencilla de conducir. Alojar esta nueva transmisión obligó a modificar la parte posterior de la barcaza. Se incorporaron otra serie de mejoras, entre las cuales destaca que el conductor disponía ahora de un volante en lugar de las clásicas 2 palancas originales. Se preveía modificar 149 unidades, comenzando las entregas en 1988, pero la entrada en vigor de los tratados FACE de reducción de armamento convencional en Europa motivaron que solo fueron modificados 60 ejemplares y el resto fueron dados de baja. La segunda modificación fue más completa y compleja, fue la denominada AMX-30EM2, y aquí se cambiaba toda la propulsión, adoptando un motor MTU más potente y nueva transmisión automática, que también exigió modificar la cubierta trasera del vehículo. Y aquí se modificó la dirección de tiro por un desarrollo americano fabricado bajo licencia en España,
que incorporaba una computadora balística, sistema de referencia en boca, telémetro láser y cámara térmica, ya adaptando, digamos, el carro de combate más a las exigencias ya de finales de los años 80 con respecto al diseño original de mediados de los 60. La modernización incluyó otras mejoras y la revisión completa de los vehículos modernizados, aplicándose a 150 ejemplares con entrega a partir de 1989. Con los acuerdos FACE se produjo un gran excedente de carros de combate en Europa, y al llegar en 1993 los M60 A3 TTS, los MX-30 y M2 fueron destinados a las unidades de caballería, de donde comenzaron a ser sustituidos por los Centauro a partir de 2004. Estamos hablando ya 30 años después del comienzo de su entrega. Y también, por último, mencionar con este carro que con el mismo chasis llegaron a España procedentes de Francia 10 carros de recuperación MX-30D, 18 lanzamisiles antiaéreos Roland y 4 vehículos de adiestramiento de conductores con torreta cristalada. Estos carros de adiestramiento, en los programas de modernización, se adaptaron también 6 barcazas. Y no sé si un poco sobre la historia de este vehículo alguno de mis compañeros querría hacer algún comentario u observación. Muchísimas gracias, don Fernando, como siempre, por esta magnífica serie, digamos, de los carros de combate, y cedo la palabra a la mesa por si quieren hacer alguna observación al respecto, algún comentario, alguna puntualización de este tema eminentemente técnico, pero también muy apasionante. Pues el tema de los AMX-30, efectivamente, lo ha contado y lo ha explicado perfectamente Fernando. Fue un problema grande, especialmente en lo que a la conducción de ellos se refería. Y era muy complejo, un sistema manual, y cuando se cambiaron a automáticos, pues no cabe duda que se mejoró, pero ya el carro estaba yendo un poco de temporada. Así que muchas gracias, Fernando, porque ha sido una auténtica lección. Sí, daba bastante guerra. Además, pensemos que en aquellos años estamos hablando en la época en que los soldados, digamos, eran de reemplazo. Por tanto, prácticamente cambiaban cada año. Eso quiere decir que el que llegaba nuevo y empezaba a coger un sistema tan delicado que requería un poco bien de manejo, pues lo que hacía es que producía un montón de averías, y cuando ya tenía dominado el vehículo y ya sabía tratarlo bien, entonces se licenciaba y llegaba otro manazas. Así es, así es. Lo has clavado. Veo que lo ha vivido. No sé si el general Fontena con el Collins quieren añadir algo sobre el particular, algún comentario, mi general. Y aparte de felicitar a Fernando, poco puedo decir porque siempre he sido infantería ligera y de tanque entiendo poco. Coronel Collins, adelante, mi coronel. Y conecte, por favor, el audio, mi coronel, que no se le oye. Únicamente comentar que es que en España, en cuestiones de armamento, hay bastantes problemas para seguir la evolución de la técnica, que en los carros de combate ha sido muy acelerada. Primero, claro, conseguir buenos blindajes. Lo consiguieron los ingleses con los blindajes Chophan, blindajes espaciados con una capa de cerámica intermedia que verdaderamente hacía ineficaces las cargas huecas. Luego sustituir los antiguos telémetros de coincidencia ópticos por telémetros láser, las contramedidas,
no hemos seguido bien esa evolución acelerada. Es difícil porque es rapidísima y hay que invertir bastante dinero o bien en investigar o bien en comprar los nuevos materiales y ir adaptando los carros. Y por eso, pues, bueno, creo que ese ha sido una de las pegas que hemos tenido para tener unas unidades acorazadas puestas al día. Únicamente esta observación que a lo mejor la puede precisar un poco más don Fernando. Muchísimas gracias, mi coronel Collins. Nos quedan un par de minutillos, minutito y medio. Por favor, don Fernando, como colofón de esta magnífica muy sesión. rápido por el tiempo. Precisamente en la modernización de la MX-30, las barcazas a veces aguantaban más hasta la aparición del cambio, digamos, de coraza, pero sobre todo lo que en los carros queda muy obsoleta es la electrónica y dirección de tiro. Y lo que se hizo bastante bien fue adquirir una licencia a la casa Hughes de los sistemas de dirección de tiro y también de cámaras térmicas y que se fabricaron en España. Y eso ha ido permitiendo en España ir desarrollando también un conocimiento tecnológico en estas áreas, que luego se ha aplicado posteriormente. Pues fenomenal. Sí, adelante. No, insistir en la falta de continuidad, siempre por razones políticas, de la industria de defensa en España. No podemos ser tan dependientes en una cosa tan importante, que hay que ser autónomos. Ahí queda dicho, magnífico colofón por parte del teniente general Pérez Alemán. Es importante tener una industria de defensa nacional autónoma e independiente del resto. Solamente así podemos tener esa soberanía que reivindicamos. Dicho lo cual, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Agradecerles a todos ustedes, digamos, esta magnífica mesa y por favor a nuestros oyentes compartan estos vídeos, estos podcasts y apoyen en la transmisión de estos programas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.